Cuando hablamos de lo sustancial, estamos hablando de lo que existe por sí mismo. Caso, por ejemplo, el hombre, el mineral, el vegetal, los animales, tienen existencia propia, ¿no? No solamente propia, sino que también tienen existencia autónomas, sustantivas, dice Aristóteles, independiente, separada. Son distintas palabras de Aristóteles, ¿no? Eh, También Aristóteles le llama existencia absoluta. Un perro, una piedra, no es preciso, pero ayuda, es la forma cómoda de entenderlo. Una piedra, un perro, un gato, son sustancias porque tienen existencia independiente, separada. Ahora, el color, el tamaño, lo que hacen, o sea, el ladrar del perro, el tamaño del gato, el color, eso no existe de forma sustantiva, sustancial. Eso no es sustancia. Los accidentes están sustancializados, no son sustancia, están sustancializados. ¿Qué significa que están sustancializados? Existen gracias a la sustancia, en la sustancia, por la sustancia. Ahora, lo que es sustancial es lo que tiene su propia existencia, y lo que está sustancializado es lo que vive en la sustancia, lo que existe en la sustancia. Pocos son nombres más cerca a la metafísica que a la teoría del conocimiento. Bueno, tratemos de acercarnos a otra materia más de la materia que se llaman intramentales. Recuerden que todas son intranoxiológicas. Dos de ellas son extramentales, dos intramentales. La intramentales le llamamos materia lógica. La extramentales le llamamos materia ónticas. Lo que está en el ente, en el objeto, en las cosas, esas materias no entran en la mente, no entran en la cabeza. Sí están dentro del conocimiento, sí están dentro de la noxiología, de la epistemología, pero están fuera de la mente. Entonces, ¿de qué dos materias estamos hablando? ¿De las que están afuera de la mente o de las que están adentro de la mente? De la de adentro. Las intramentales, ¿no? Que también se le llaman lógicas. ¿Cuáles son esas dos materias lógicas o intramentales? Hemos dicho la cuantitativa y la comprensiva. La de cantidad o extensión, esa es lógica intramental, y la intensiva, la de intensividad y comprensión, esa también es lógica, esa también es intramental. Ahora bien, de las dos que son intramentales y lógicas, ¿cuál de ellas es más externa? O la que hemos estado hablando, el universo, la cantidad, la extensión, es lo mismo, todo eso. Universo, cantidad, extensión. Esa es la materia lógica que está fuera de la comprensión. Esta es la materia lógica que está fuera de la intensividad. Esta es la materia lógica que de alguna forma es adextra o afuera del modo de parte o modo absoluto. Ok, ahora vamos a hablar de otra materia. Una materia que no es la cantidad, que no es la extensión, que no es el universo, pero sí es una materia más interna, es intramental, es lógica, es más interna que la extensiva, más interna que la cuantitativa, que la que hemos estado hablando. ¿De qué materia nos estamos refiriendo ahora? Nos estamos refiriendo a lo que se llama el género con respecto a la especie. El género con respecto a la especie.
La materia de la especie es el género. El género es la materia lógica intensiva, es la materia lógica comprensiva, intrínsecamente comprensiva, intrínsecamente intensiva. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está fuera de la intensividad y fuera de la comprensión le hemos llamado materia no intensiva, materia no no intensiva, no comprensiva. A eso le hemos llamado a la cantidad o a la extensión, al universo del que hemos estado hablando. Aunque todas son lógicas e intramentales, las dos, todas ellas, las intramentales, no son intrínsecamente hablando comprensivas, ni son intrínsecamente hablando intensivas. Vamos a hablar de esas intensivas y comprensivas que forman parte de la descomposición del concepto. Cuando tú divides el concepto, dice, ¿qué es hombre? Animal racional. Entonces ahí entra animal como género y racional como forma. Y la especie es el conjunto. En esa materia de comprensión, donde entra la materia y la forma de comprensión, o la materia y la forma de intención, que al final es lo que se define, en esa materia no entra la extensión. Yo puedo, por el principio de inteligibilidad, que es entender qué son las cosas, puedo inteligibilizar lo que son los superhéroes, lo cual no significa que existan y que estén en el mundo del conocimiento o en el mundo de la materia extra intensivas. No, aunque yo convoque en la comprensión materia intensiva, materia de comprensión, no existe la materia lógica extensiva y por lo tanto no hay conocimiento. Ahora, cuando yo defino al hombre y digo animal racional, entonces estoy hablando de una materia en la que no entra ni cabe la materia cuantitativa, la materia extensiva, la materia la extensión. Estamos hablando de una forma y de una materia lógica, repito, comprensiva e intensiva, más adentro del concepto, que forman parte de la definición, que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el caballo? El qué es intensivo. El cuánto perro hay, cuánto caballo, es extensivo. Ambas son parte del concepto. Cuando tú trabajas en la lógica, los cuantificadores lógicos forman parte de la extensión, pero los constitutivos de función, los criterios de inclusión dentro de un conjunto lógico, eso forma parte de la comprensión. ¿Qué criterio tiene que cumplir para ser parte del grupo? Para que el perro forme parte del grupo de los perros, ¿con qué criterio tiene que cumplir? Bueno, con que ser un animal doméstico, mamífero, etc. Eso es comprensión, lo que se entiende por perro, lo que se entiende por hombre, lo que se entiende por caballo. La comprensión es la identidad en su sentido más profundo, independientemente de la existencia, independientemente de la cantidad, independientemente de la población o del universo. La intensividad no es poblacional. La intensividad es inteligibilizadora, es comprensión, entender el qué, de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué hace la mente? Dice Aristóteles y Tomás, la mente compone y divide. Cuando tú me das una idea, yo la descompongo en sus elementos constitutivos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un concepto? La materia y la forma. La materia lógica intrínseca, llamémosle mejor, materia lógica
de comprensión y materia lógica de intención, que en la definición recibe el nombre de género. Género, en la definición. Con su complemento, la forma lógica llamada la diferencia específica. La diferencia específica. Diferencia porque diferencia el todo con una identidad, y específica porque especifica, crea la especie dentro del género. Dentro del género de los animales se especifica con unas diferencias, aunque el ejemplo no es preciso, pero es cómodo para entender. Dentro del género de los animales tenemos la especie perro. Dentro del género de los animales tenemos la especie gato. Dentro del género de los animales tenemos la especie aves. Entonces, la especie se agarra al género. ¿Qué es el ave? Un animal que cumple con unas notas que se le llaman diferencias específicas. Repito, no es preciso filosóficamente hablando, pero es la forma más cómoda de comenzar a entenderlo. Bien, adelante, Jan. Saludos, profesor. Bueno. Mire, usted en la introducción de esa última hora nos decía, como haciendo un breve repaso de la materia intramental. La materia intramental era lógica, o sea, que la de comprensión intensiva era lógica, y la de materia de extensión o cantidad era óntica. Y de igual forma lleva eso a la materia extramental. Ahora bien, en algo que quiero que nos puntualice de una forma más directa, es cuáles son esas dos materias en las que se divide la materia extramental, para de tal forma nosotros poder crear esa diferencia. Bien claro sabe que usted no ha estado explicando, pero en el caso mío todavía no entiendo. Dígame directamente las dos materias que existen en la materia extramental. Bueno, lo que pasa es que hemos hablado solamente de una, que es lo que se llama la física, ¿verdad? La física la que es causa de existencia de los seres materiales. Cuando Aristóteles habla de la causa material y de la causa formal, ¿qué es una silla? Bueno, es una forma, pero en tanto que es de madera, la materia física es aquello con lo que algo se hace. La materia con la que tú haces una casa, con la que hace una silla, una mesa, esa es la materia física. Es esa materia que hace que las cosas existan en este mundo ocupando un espacio, teniendo un lugar en el espacio, un lugar en el mundo, un lugar en el espacio compartido. Entonces, ¿cuál es la materia de un gato? Bueno, lo que se ha comido en toda su vida, lo que ha bebido, lo que ha respirado y lo que ha transpirado, que se ha ido convirtiendo en hueso, en carne. Entonces, el gato, vivo o muerto, tiene su materia. Y así todos los seres que están en este mundo tienen una materia física, una materia que es imposible, dice Tomás, la que está bajo ciertas dimensiones, que son las dimensiones matemáticas, largo, ancho y profundidad, y que esa materia no puede entrar en la cabeza, no puede entrar en la mente, está en el conocimiento, pero está fuera de la cabeza, está siendo conocida como realidad, signada, señalada en el mundo del espacio compartido, en la comunicación. Ahora bien, ¿cuál es la otra materia óntica? Porque la primera materia óntica es aquella con lo que las cosas se hacen, que sería la materia prima.
todo está hecho de una materia, cosas de este mundo. ¿Y cuál sería la otra materia? Óntica. Esa no la hemos explicado, que está al final de la lectura, es la que se llama materia asignada. La materia asignada. Esa materia es un poco compleja de entender, porque materia asignada es un papel que le da la mente a las cosas a los individuos que conoce, convirtiéndolo en principio de individuación. Bueno, entonces esta materia la van a entender aquellos que vayan a sacar 100, pero no todo el mundo puede esperar entender toda la filosofía. Yo la voy a explicar, pero no tiene todo el mundo que entenderla. Todo el mundo hace el esfuerzo por entenderla y aquellos que puedan, pues bien, hay que darla por aquellos que puedan, que después sigan transmitiendo la enseñanza, pero la materia asignada no es una materia apta para todos, sino para algunos. Es un toque filosófico tomista por excelencia cuando se habla de la materia asignada. Tú muy bien puedes ser materia asignada, aunque no lo entienda, de frente a mí. ¿Por qué? Porque de repente cuando yo digo tú eres un seminarista, mi mente te dio a ti un papel, que fue el papel de materia asignada. ¿Qué significa materia? Que existe en el mundo de la sustancia y de los objetos. ¿Qué significa asignada? Que mi mente la está señalando. ¿Y qué significa que la mente le dio el papel de materia asignada? Que tú actúas como materia asignada en la medida que individúa mi concepto de seminarista. Y en este sentido, hay un juego de mi mente a la realidad y de la realidad a mi mente, que pone mi mente como si fuera la luz de la luna que brilla, pero no con su propia luz, sino con la luz que viene del sol, la refracción. Entonces, la materia asignada es aquella que actúa, esa es su función, así como una lavadora es lavadora porque lava. La materia asignada es materia asignada porque ejerce una función. ¿Cuál es la función de la materia asignada? Desmaterializar la universalidad de la idea, del concepto mental. ¿Cuál es la función de la materia asignada? Desmaterializar la universalidad, la materia lógica, cuantitativa de mi concepto. ¿Qué hace la materia asignada? Desuniversaliza, precisando la individualidad. En ese sentido, cuando yo digo que tú eres un seminarista, tú, impropiamente dicho o indirectamente dicho, elimina mi generalidad seminarística. O sea, mi mente cuando habla, tiene la idea de seminarista, me habla de todos, no de ti, sino de todos los seminaristas. Pero cuando mi mente dice, hablando de ti seminarista, tú tienes el poder que mi mente te está dando de quitarle a mi idea de seminarista la universalidad y quedarse contigo, individuado. Entonces, tú me individúas gracias a que yo te doy el poder de individualizarme, algo así. Entonces, materia asignada es aquella que desuniversaliza o desmaterializa. Por eso se convierte en principio de individuación. ¿Por qué? Porque individúa la idea, el concepto mental, la especie mental que está en la cabeza, la individúa, poniéndola en línea con una sola realidad, o con algunas. Es decir, por ejemplo, los seminaristas del Redentor y Mata es también una forma de individuar la generalidad, especificándola de forma no singular, sino plural, pero se especifica, ¿no? Y se desuniversaliza, porque ya salgo de todos los seminaristas habidos y por haber, y me quedo solamente con este o estos. Entonces se desuniversaliza. En el momento que yo la señalo, materia asignada, ella desuniversaliza mi idea y por lo tanto se convierte en principio de individuación. Entonces, ¿qué es materia asignada? Aquella que mi mente convierte en principio de individuación. ¿Qué hace la materia asignada?
como principio de individuación, individúa la idea, el concepto del conocedor. Bueno, entonces, ¿quién es la materia asignada? La realidad física gracias a la mente del conocedor. Entonces, no hay materia asignada sin sujeto conocedor, pero la materia asignada es de la realidad extramental, aunque lo que tenga designado venga del conocedor. La luna existe independientemente del sol, pero su brillo no depende de ella, sino que depende del sol. Entonces, el objeto existe independientemente del conocedor, pero su ser materia asignada no existe independientemente del conocedor. Es el conocedor quien le otorga al objeto el ser materia asignada en virtud de desmaterializar el concepto mental con el cual se designa, el conocedor designa o signa ese objeto. Bien, por ahí va un poco la explicación. Bueno, entonces, las dos materias extramentales, hay una que es extramental y que no depende del conocedor, que es la materia física, o la materia prima, diría Aristóteles, que también se convierte en materia segunda. Esas son extramentales sustantivas, independientemente del conocedor. Hay dos que son lógicas, intramentales, que son la extensión y la comprensión. Una de comprensión y una de extensión. Y hay otra que es óntica, pero quien la pone en el objeto es el conocedor, dándole el poder de desuniversalizar la idea o el concepto con la cual el conocedor conoce la realidad. Bueno, entonces ahí tienen en resumen su examencito. Saber explicar este juego. Bueno, no sé. Yo creo que ustedes están en capacidad de leer el número 5 de la página 36. Dice, como el principio de individuación es la materia, casi parece seguirse de esto que la esencia, la cual comprende en sí la materia y la forma, esa materia y la forma son intensivas o de comprensión. A la vez es solo particular y no universal. Absurdo. Esa materia intensiva o de comprensión por sí misma ni es particular, ni es universal, ni es individual. En otras palabras, la cantidad está fuera. La cantidad está fuera de la comprensión. La extensión está fuera de la comprensión. La materia extensiva está fuera de la materia intensiva, está fuera de la materia intraintensiva o intracomprensiva. Entonces, como el principio de individuación es la materia, sí, el principio de individuación es la materia, pero la materia asignada, no la materia, y la materia asignada, ¿cuál de las cuatro materias es intranoxiológica? Bonita pregunta para un examen. Las cuatro están dentro del conocimiento. ¿Cuál de ellas es intramental? Dos, y queda fuera de la mente, la física, que es la materia prima y segunda, y queda fuera también la materia asignada. ¿Y cuál de la materia está lógica intramental está fuera de la comprensión y de la intensividad? Bueno, la materia de comprensión, la materia que es un elemento de descomposición dentro de la definición, que sería el género con respecto a la especie. Entonces, como el principio de individuación es la materia, entonces el principio de individuación es la materia asignada, no la materia de comprensión ni la intensiva. Casi parece seguirse de esto que la esencia, la cual comprende en sí la materia y la forma,
Sí, pero esa materia y la forma que está dentro de la esencia es la materia lógica de comprensión, materia lógica intensiva, la que se descompone en la definición. Esa no es la materia individual. Es solo particular y no universal. Ni particular ni universal, porque la particularidad, la individualidad y la universalidad, aunque son lógicas y son intramentales, no son de comprensión, ni tampoco son de intensividad, sino que están fuera de la comprensión y fuera de la intensividad. Es lógica, pero no intrínseca. Es lógica extrínseca. Dice, lo cual se seguiría que los universales no tienen definición, la cual comprende si la materia y la forma a la vez es solo particular y no universal, de lo cual se seguiría que los universales no tienen definición porque aparentemente lo que se define es lo universal, lo cual también, lo que se define es lo universal en el sentido de que lo que se descompone es la idea que está en la mente, pero hay definición cuando es universal, o sea, que señala la realidad de este mundo, porque el universo es la materia mental que señala la realidad de este mundo, y la realidad de este mundo es determinante. Hay definición en la mente cuando hay determinación en la realidad. O sea, que si yo quito la universalidad, quito la determinación. Y si quito la determinación, ya no habrá definición. O sea que cuando yo digo que Superman es un superhéroe, es una persona superhéroe, no hay definición. ¿Por qué no hay definición? Porque en la realidad no hay determinación. Para que haya definición en la mente, tiene que haber determinación en la realidad. Y para que haya determinación en la realidad, tiene que haber una existencia sustancial o materia prima determinada por la forma esencial o determinada por la forma accidental. Pero si no existe un determinante en la realidad, tampoco existe una definición, filosóficamente hablando, en la mente. O sea, lo cual se seguiría que los universales no tienen definición y todo universal tiene definición. ¿Por qué? Porque hay determinación en la realidad. La definición en la mente es la determinación en la realidad. Si la esencia es aquello que se significa por la definición, o sea, la esencia es en la realidad es la definición en la mente, ¿no? Por lo tanto, debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo. O sea, hay 4 materias, las 4 no son principio de individuación. Y hay 2 que son intramentales y hay 2 que son extramentales. O sea, no vamos a decir que se toma de cualquier modo. Debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino solo, ¿cuál es la materia que es principio de individuación? Aquella que existiendo en el mundo de las cosas, en el espacio de la sustancia, está siendo signada o señalada por el entendimiento desde la universalidad propia del concepto mental o de la especie mental. Si yo hablo de Superman o hablo de superhéroes, no hay definición, ni tampoco hay universo, ni tampoco hay asignación, no hay materia asignada, no hay nada que me reciba la asignación, no hay un receptáculo de esa asignación. Debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino solo la materia asignada, aquella que existiendo recibe en el mundo de los hechos, en el mundo de los objetos, recibe el ser señalada por el entendimiento del conocedor, el entendimiento, no cualquier mente, no la mente del gato ni del perro, que no, estamos hablando de un hábito de la mente humana. Es quien le da a los individuos el ser materia asignada. Y se llama materia asignada a la que se considera bajo ciertas dimensiones, o sea que tiene materia física, ocupa espacio, es largo, ancho y profunda.
Materia asignada es aquella que existe en el mundo del espacio compartido real, sustantivo. Esa es la que está apta para recibir lo que se llama el nombre de materia asignada. Esta materia, la que es tridimensional, que al mismo tiempo decimos que es la materia asignada por lo que le aporta el entendimiento, no entra en la definición de hombre en tanto que hombre. No entra en la definición no estamos diciendo Pedro en tanto que Pedro, estamos diciendo hombre en tanto que hombre. ¿Por qué? Porque hombre es animal racional y hay una materia dentro de animal racional que es el género. Pero ahí no entra ni el universo, ni el individuo, ni la materia asignada. Hay tres materias que quedan fuera de la materia de hombre en tanto que hombre, de la materia de la esencia en tanto que esencia, de la especie en tanto que especie. Cuando hablo de Sócrates, estoy hablando de una materia asignada, pero cuando hablo de hombre en tanto que hombre, estoy hablando de una materia no asignada, estoy hablando de una materia que se descompone cuando yo defino el concepto hombre. Dentro de esa sustancia segunda, que es la especie mental, no entran los individuos. Repito, dentro de la especie no entran los individuos. Dentro de la especie hay una materia que me sustantiviza la idea, pero esa materia que entra en la definición de la especie o en la descomposición de la especie, la materia lógica intensiva o intracomprensiva, no implica lo que se llama la materia de los individuos. La materia de los individuos es una materia distinta del individuo Sócrates o de los individuos hombres de la población. Es una materia distinta de la materia intraconceptual de comprensión. Son dos materias que se unen por la correspondencia veritativa. Una llega a través de los sentidos y otra llega a través de la enseñanza. Son materias que tienen distintos orígenes y que tienen distintas funciones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Denle cabeza a eso, muchachos, y entiéndanlo, para que se vuelvan filósofos del conocimiento. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.